El ciclo de bosque urbano, en donde hoy vamos a hablar de algo muy interesante que es la poda de los árboles. Para eso ya nos conectamos con la ingeniera agrónoma Ana Rodmeján, profesora adjunta y coordinadora de la Cátedra de Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Ana, ¿cómo estás? Buen día, Carolina te Buen día, saluda. Carolina. Buen día a toda la gente que nos está escuchando. Un gusto estar acá de nuevo. Hoy cambiamos un poquito el horario por esta fiesta en Sí, Salta, una fiesta qué tan lindo. querida. Te agradecemos porque estuviste a disposición en otro horario, así que muchísimas gracias, Ana. Está todo bien, no hay problema. Bueno, vamos a hablar sobre un tema, podríamos decir, polémico, la poda de los árboles. Sí, vos sabés que sí. Eh, yo que ando por los pueblos y ciudades, cuando llego, siempre hay problemas como que pareciera que fuera una especie de campo de batalla o lugar de conflictos, Ujú. los árboles de la calle, ¿no? Eh, Siempre hay enojos de la gente porque podan mucho o porque no podan, porque sacan árboles, bueno, y demás, pero pareciera que no hay un acuerdo entre todos de cuidar Sí, los árboles. O a veces hay personas que creen que los cuidan y no lo están haciendo bien. Creo que muchas veces puede ser eso. claro. Muchas veces yo he visto podas de árboles que pobrecitos me da pena porque los dejan prácticamente con el tronco nomás, ¿no? Bueno, claro, primer error. Eso debería tener otro nombre, es una mutilación. Tal cual. ¿Sí? Sí. Si hablamos de poda, yo digo que hablemos de poda como una práctica bien hecha. ¿Te Ujú. das cuenta? Porque a veces uno dice poda y entra todo lo, digamos, el panorama, todo el abanico de prácticas de prácticas o malas prácticas que se hacen sobre los árboles. Sí. Y en realidad son mutilaciones, Caro. Ujú. Eh, Acá en esta placa dice que la técnica de la poda se basa solamente en la eliminación de partes de la planta, partes vivas de la planta o partes de ella en un momento determinado y por un motivo determinado. La poda no es necesaria, no es una práctica que sea necesaria para que los árboles vivan, a eso voy. Sí. Nosotros hemos inventado o nos hemos venido a vivir a las ciudades, necesitamos traer los árboles a las ciudades y los servicios urbanos, las casas, bueno, los negocios, muchas veces la gente quiere que se vea su vidriera, etcétera, etcétera, hace que la gente, el árbol le empiece a molestar. Y entonces Sí. cada uno empieza a decidir qué hacer con ese árbol y empiezan las malas prácticas de poda que no corresponden, ¿no? Entonces, si vamos a traer el árbol a la ciudad, como siempre lo hemos hablado en el bosque urbano, pues lo manejemos bien. Y manejarlo bien implica de entrada seleccionar bien la especie que vamos a utilizar, seleccionar el espacio donde vamos a trabajar eh, y hacerle las primeras prácticas de manejo que para mí son las más, digamos, más importantes, que son las podas de formación cuando el árbol está recién instalado. Ujú. Eh, Acá fíjate que decimos que es necesario, esto lo hacemos los ingenieros agrónomos, forestales, los técnicos, los que conocen, porque un árbol tiene muchos tipos de yema, por ejemplo. Las yemas tienen distintas respuestas a la poda. Cada árbol tiene una forma especial, digamos, tiene una arquitectura que es de su genética, Ujú. que cuando se hacen esas mutilaciones se terminan destruyendo los árboles. Entonces, si uno tiene que practicar una práctica de poda, primero tenemos que hacer un buen diagnóstico del árbol y todo lo que está a su alrededor para decir, bueno, a ver, tengo que podarlo, pero ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor pasa un cable de media tensión por arriba, porque Claro. tal vez se está yendo arriba de un techo de una casa y las hojas molestan, por decirte, o un árbol muy grande, porque puede llegar a haber algún riesgo, que eso es bien importante. Hay gente que es especialista en identificar si los árboles son riesgosos o no. No, Ujú. no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Porque hay muchas técnicas para hacerlo, ¿no? Entonces, siempre el árbol tiene que ser lo más grande posible, lo más lleno de hojas posible. Entonces, cuando nosotros veamos, bueno, qué beneficios nos está brindando ese árbol en esa vereda, o mucha sombra, que está tapando a lo mejor visuales negativas, que nos ayuda
digamos, a parar el viento, etcétera, etcétera. Ahí vamos a decir, bueno, ¿qué tipo de poda le vamos a aplicar? ¿No? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y algo que no sea agresivo. Hay que hacerlo menos agresivo para la vida del árbol. Claro, y por eso también el análisis anterior a colocar un árbol, ¿no? Porque justamente ponemos un árbol gigante y vamos a tener problemas con el cableado. Y mira, yo digo, Dios, la naturaleza creó sobre esta tierra todas las formas de árboles que a uno se le ocurren. Entonces no entiendo por qué vamos a tener que buscar algo que no va, elegir lo que corresponde, Claro, que no sea muy alto, que no sea muy ancho, que tenga la forma que me guste y no darle yo la forma de sombrerito o de lo que sea, porque bueno, a los árboles hay que dejarse que se expresen en todo su plenitud. Y algo que es importante, Caro, es que sí. cuando uno poda los árboles, empieza a hacer que gastan energía. Y ya Ah, dijimos en programas anteriores que las plantas viven menos en las ciudades. claro, Sometidas a estrés de malas podas, van a vivir menos todavía. ¿Se claro. entiende? Sí, sí, sí. Otro tema es con el tema de los frutales, por ejemplo, que se hace Mm, un tipo de poda, pero ya más específica. claro, mira, los tipos de podas son muchos. Eso se llama podas de producción. Bien. Los frutales nosotros necesitamos que tengan ramas buenas, que no se nos vayan las ramas muy lejos, incluso en los cultivos es muy importante mantener podas para producción, pero para que produzcan fruta, ¿sí? Claro. A veces se traslada el conocimiento de una poda de un duraznero a lo mejor a un fresno o a un plátano en una vereda y no es lo mismo, No. porque el objetivo de ese árbol es que sea lo más grande posible y que brinde la mayor sombra posible. Ahí estamos viendo una imagen, Sí. fíjense, ahí los árboles vamos a ver que tienen los troncos principales, después tiene como una estructura de troncos más gruesos, que es la primaria, que ya fue podada alguna vez, y está respondiendo con otra estructura de ramas, que es la terciaria, la que está más arriba, y seguramente tuvo 4, 5 y 6 pisos de ramas que se fueron abriendo y que se eliminaron con esa mutilación que se hizo en ese caso. Claro. Esa poda está Mm. pésimamente ejecutada. Y esa planta lo tolera porque es un plátano, nada más que por eso. ¿Sí? Un plátano que es enorme. Los plátanos son especies muy grandes que si Claro. uno deja que, digamos, les busca el lugar, digamos, para que ellos se expresen en su totalidad y los deja tranquilos y deja que la planta desarrolle su estructura principal y todo lo que lo acompaña, mira, en ese caso es la entrada a un pueblo donde están plantados los árboles a una determinada alineación, son plátanos. Ujú. Y ahí para poder ver a los alrededores, bueno, se levantó la copa y se dejó los árboles así porque ahí tenemos mantenida, fíjense, la estructura de las ramas, todavía Claro. permanece y la planta tiene la corona llena de hojas y eso hace que la planta crezca sana, Y la ¿sí? capacidad de la copa, ¿no? Nada que ver con la foto anterior. Nada que ver. Y otra cosa, la gente a veces tiene miedo que cuando dice que los árboles son altos y se pueden caer y empiezan a quitarle ramas, por Mm. ejemplo, o a bajarlos. A ver, el árbol tiene una lógica, un crecimiento que se llama adaptativo, que va armando sus ramas, sus hojas, sus raíces, su tronco, según el lugar donde esté, según cómo recibe el viento, cuánto viento hay en ese lugar, se va a mover con ese viento. Todas esas ramas que estás viendo ahí arriba Sí. se mueven como separando las cargas del viento, la fuerza que trae el viento se ve como diluida entre todo ese ramaje, baja por el tronco y las mismas raíces también hacen un equilibrio. Cuando yo intervengo y hago podas como la que vimos recién y corto toda la copa del árbol, el árbol va a tratar de reaccionar con yemas adventicias, que se llaman yemas viejas, Sí. que no van a tener ese conocimiento del lugar donde están, no van a entender eso. Entonces esas ramas se van a caer con el tiempo, porque incluso esas yemas que yo les cuento, que se llaman yemas adventicias, Ujú. son yemas que salen de la corteza del árbol, no salen de adentro del árbol, por decirle del origen de las yemas buenas, sino Sí. salen de afuera, de la corteza. Entonces no tienen sostén, crecen rápido, se hacen pesadas y se terminan cayendo. ¿Mm? Claro. ¿Podríamos decir que hay algunos mitos de la poda, por ejemplo, que se hacen en los meses que tienen RS? Ah, bueno, ¿Cómo es? eso, mira, eso lo dice todo el No te mundo hasta el enojes, INTA. Sano, no te enojes. No, digo que está bueno que lo podamos decir, Caro, gracias por preguntarme.
La poda se puede hacer todo el año. Bien. Esto de que se hace en los meses sin R es una mentira. ¿Cómo hacemos en Europa entonces? Es otra cosa. Originalmente se podaba en invierno porque los árboles en esa época es cuando más hidratos de carbono tienen en sus troncos Ujú. y entonces cuando uno los usa para leña, para calentarse, tienen más energía, Bien. ¿sí? No es lo mismo que yo busque una leña de verano que una leña de invierno. La leña de invierno tiene mucha energía, mucho carbono, ¿sí? Entonces quedó esa historia de que la gente usaba hace tiempo atrás la leña para calentarse y podaba en invierno por esa razón, para buscar la leña. Podaba el invierno anterior Claro, y después lo guardaba, porque es claro. la leña que más reserva. Si acá hay carpinteros escuchándome, seguramente ellos saben cuál es el mejor momento para sacar ramas de un árbol para que la madera sea la mejor también, Claro, claro. ¿sí? Es mucho lo que hay que saber. Yo tampoco lo sé todo, ¿no? La verdad que hay que estudiar mucho. Bueno, ahí está. Podar es eliminar partes vivas de una planta. Cuando Bien. yo saco partes secas, no estoy podando, estoy limpiando nada más. Y no afecta la vida del árbol que yo saque algo seco. Eso queda claro. Una rama seca colgando, peligrosa, por supuesto que la tengo que sacar. La poda corta la vida útil de las plantas porque la poda obliga a que la planta desarrolle más yemas de las que naturalmente haría. Entonces las va gastando su banco, su crédito en poder responder a esa poda que se le dio. Bien. Eh, Esto que decíamos, ¿no? Y dos veces está puesto acá. Antes de plantar un árbol debemos seleccionarlo adecuadamente para que no sea tan necesario hacer esas podas que se llegan a hacer ya con la motosierra o con serruchos grandes. Las podas hay que hacerlas delicadas cuando las plantas son jovencitas, ¿sí? Acá están los mitos. Ajá. Las podas solo se hacen en invierno. Esto viene de que cuando se usaba la leña para calentarse. Bien. Hay podas que se llaman podas en seco, son las de invierno, y hay podas en verde, que se hacen también con determinados objetivos. Yo puedo podar de una forma en invierno y de una forma en verano. Ajá. Siempre se recomienda que las podas sean ya más cerquita de la primavera para que las plantas ya estén moviendo su sistema, digamos, de defensa y su savia y puedan acudir rápidamente a cerrar, digamos, las heridas que uno le hace con la poda. Si yo las hago en pleno invierno, queda abierto un agujero ahí como una torta para que para que vayan los hongos, las bacterias y Mm, empiecen a comer. Y el árbol, como está quieto, los árboles que pierden la hoja, sí. no tiene cómo defenderse. Entonces ahí se hace presa de hongos. Y vuelvo a otro mito, no hay que ponerle nada en los cortes. Los cortes se tienen que hacer bien y nada más. Ajá. Ni pintura especial, ni cera, ni nada. Un corte bien hecho para que la planta pueda cerrar. ¿Sí? Perfecto. Como vos dijiste algo, estuviste diciendo, hay diferentes tipos de podas entonces. Claro. Eh, Hay podas, las más importantes son las podas de formación o de educación, que es lo que se hace en los viveros, cuando uno va a comprar un árbol para su vereda, por ejemplo, y ya tiene su copa formada. Ujú. El viverista se ocupó en los primeros 2 o 3 años de la vida del árbol. Los primeros 2 o 3 años de la vida del árbol es la época de la poda de formación. Y esa es la mejor poda, la que se hace con tijera, y que Bien. la podemos hacer todos los vecinos, es irle levantando la copa al árbol, ¿ven? Ajá. Porque la poda tiene que ser sencilla, o sea, no nos tiene que costar, natural para que el árbol no pierda su forma, rápida, porque si está haciendo adecuadamente, solamente saco algunas ramas, Ujú. mínimas de nuevo, eso es lo en general. Y después, cuando tengo que ir a ver cómo corto, primero tener una herramienta adecuada que no me deje las ramas todas rotas o todas flecudas, porque eso es lo peor que le puede pasar a una rama. Entonces, tiene que tener una buena técnica, se corta sobre yemas, no se corta en cualquier lado. Cuando uno saca una rama, es mejor sacar, si tengo que sacar más de la mitad de la rama, tendría que sacar la rama entera, o si no, un tercio, si no la rama se muere. Ujú. Y también tengo que elegir el mejor momento. Nunca, pero nunca hay que podar cuando los árboles están en otoño por tirar la hoja. Hay que esperar que caiga toda la hoja, que pase el frío y recién ahí se puede empezar a podar. Y tampoco hay que podar cuando los árboles empiezan a brotar, que empiezan a abrir sus yemas, porque en esa época es lo peor que podemos hacer. Entonces, ni en otoño ni en primavera se poda. Y ahí Bien. esas imágenes que estamos viendo, por Sí. ejemplo,
Esto es poda en altura, esto lo hacen especialistas, y Claro. fíjate que suben y bajan ramas, en realidad van arriba del árbol y sacan ramas como muy chicas, ¿no? Es como para armar, a lo mejor para podas de seguridad, para sacar un tipo de poda, es una poda de seguridad, una rama que uno ve colgando y que es peligrosa, que ha quedado muy torcida, algo que esté llegando cerca de los cables, que ese es otro tema que podemos conversar. Eh, Ahí la persona que sube sabe la técnica, sube primero, por supuesto, está entrenado para hacer esa tarea de subirse al árbol con equipamiento especial y con todas las medidas de seguridad que tiene que haber. Por favor, no se suban a los árboles a podar de cualquier manera porque es Bien, peligrosísimo. Hay mucha gente que lleva adelante estas tareas que son riesgosísimas, ¿sí? perfecto. Entonces, esta poda que se llama poda en altura la hacen especialistas. Ujú. Ya cuando tenemos que llegar a esas podas gigantes de ramas muy, muy grandes, ya es como que hemos llegado tarde a podar y son podas que se hacen muy justificadas justamente por seguridad, nada más que por eso. Eh, a veces los intendentes o gente de los pueblos me llaman y me dicen, están muy altos los árboles de la plaza, se van a caer. Si esos árboles están creciendo naturalmente, no tienen por qué caerse. ¿Ves? Acá es una poda en altura, esto Sí, es para apear un árbol, por ejemplo, porque han construido ya muy cerca, han afectado las raíces de los árboles y esos árboles corren riesgo de caerse. Es un técnico, determina la necesidad y se elabora el trabajo en una forma muy meticulosa con especialistas, con equipos especiales, ¿no? perfecto. No cualquier persona puede hacer esto. ¿Hay alguna herramienta con la cual, digamos, nosotros estamos haciendo bien la poda? La tijera de podar, bien, Bien. bien afilada, cuando el árbol es chico, siempre me acuerdo, yo daba un taller acá en la municipalidad de Córdoba, en el CPC de Argüello, Ujú. y había, ahí está, ahí tenemos varios. Los serruchos de poda son muy buenos, ahí están con pérdida larga, esto es para llegar a las ramas de un poquito más Más arriba. arriba, claro. Esa tijera es maravillosa, los serruchos de mano son maravillosos, y ya las motosierras son para gente que conozca, porque hay muchas medidas de seguridad en relación a cómo trabajo con la motosierra, y a la vez por el tipo de rama que usamos para cortar con la motosierra. Ya son ramas muy grandes que hay que seleccionarlas bien. Eso no lo puede hacer cualquiera. Claro. Tampoco lo puede hacer un municipio con personal que no está capacitado, que muchas veces eso ocurre, que queda gente que tradicionalmente ha trabajado. Mira, acá hay, esto se los puse para que vean los errores más comunes. Bien. Esta es una imagen de un árbol que está intentando, la imagen de la izquierda, hacer un labio cicatrizal o un labio de cierre para cerrar una rama que se ha quitado de ese lugar. Si ustedes observan, en la parte superior de la fotografía se ve Sí, que ese labio va cerrando, pero abajo no, claro. abajo no cierra, no lo hace. Si miramos la imagen que está a la derecha, vamos a ver, como digamos acá, vamos a ver que tenemos eh, la primera imagen que dice AB, que se ve redondito, Ujú. es cuando yo corto la rama, muy importante, las ramas tienen sobre la rama una arruga de poda que se llama, y Perfecto. bajo la rama este cuello hay que respetarlo siempre, porque acá están todos las sustancias que el árbol necesita para cerrar la herida que yo le hago. No me tengo que pegar al tronco ni me tengo que ir lejos, tengo que ir justo en una línea perpendicular a la arruga de poda y el cuellito de la planta. Entonces, de esa forma va a cerrar de esta manera. ¿Se entiende? Bien, Si bien. yo me pego mucho al tronco, lo que tiene que cerrar va a ser el tronco y le va a costar mucho trabajo, no tiene tejido para hacer eso. Sí, la rama que estoy cortando, pero de vuelta, no un tocón largo, sino justito por ahí arriba por la arruga de la poda. Esto en poda de formación cuando las plantas son chicas, pero no sigamos más allá, no tomemos decisiones sobre ramas grandes. ¿Ven? En este caso, ahí tenemos un fresno a mano Sí, derecha, a mano izquierda, perdón, sí. digo. Esa planta también se le ha quitado ya su tercer grupo de ramas o su estructura principal, y ya el desarrollo que están teniendo esas ramas es anormal, porque son yemas que salen de cualquier parte, porque no hemos respetado digamos, las horquetas del árbol, respetando las yemas que salgan en forma natural. Ujú. De esta manera solamente se mochó, entonces al árbol no le queda más que largar todas las yemas que tiene acá en la punta y hacer esa especie de cola de bruja, le llaman escoba de bruja, Sí, que son ramas que no están buenas, que cuando se engrosan se ponen peligrosas y entonces hay que seguirlas trabajando siempre. Si observas acá en el medio, acá hay una rama que ha sido cortada
a la mitad y ya se ha muerto toda la parte de arriba, no desarrolla nada. Claro. Y estas, que eran las ramas principales, que seguramente eran gruesas y llegaban hasta por acá, tenían todas estas ramas más finitas más allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente entrar a trabajar como intercalando, entresacando solamente ramas peligrosas, pero eso lo hacen los especialistas. Fíjate, estos son podas mal hechas, con malas herramientas, dejando tocones abiertos. Esto es un algarrobo. Cuando podamos los algarrobos, que están vivos, con rama viva, empiezan a llorar, pobrecitos, y hacen esto, largan tanino toda la vida y manchan siempre. Ah, mira. Esto no hay forma de cerrarlo, Carolina. Claro. O sea, y esa rama también está mal podada, ¿no? Entonces, esto no se debe haber tocado nunca, esta rama de acá. Acá era un tala, también un desgarro muy mal hecho. Esto no tiene forma de cerrar la planta, le va a dar mucho trabajo. Hubieran tenido que eliminar a lo mejor la rama completa, yo no sé cuál fue el problema ahí. Pero esto, que queda después de una poda mal realizada, es lo peor que le puede pasar a un árbol, porque empieza a defenderse, pone yemas adventicias de esas que te digo que salen sobre la corteza, trata de armar sus hojas nuevamente y va a quedar un árbol peligroso, porque no están bien fijadas las ramas. La verdad, Ana, que muy interesante, sobre todo porque nos muestra cosas que a lo mejor sabíamos y que no son ciertas y que son mitos. Así que está muy bueno escucharte, Ana. Te agradecemos por esta comunicación. Vamos a estar en otro momento, Sí, ¿no? tenemos creo un programa más. Perfecto, perfecto. Ahí vamos a seguir con algunas consultas, si te parece. La gente está pidiendo alguna forma de comunicarse con vos, así que también lo vamos a decir en los próximos Sí, si querés le encuentros. pasás mi mail, no tengo ningún problema. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Gracias, Ana, gracias. muchísimas gracias por esta comunicación. Este es un tema que da para un poquito más, capaz que lo Sí, retomemos, ¿eh? claro que sí, claro que sí. Bueno, Muchas buen gracias, domingo. Ana. Felicidades. Igualmente Adiós, para vos. adiós, adiós.